Ofrenda radial. Voces de esperanza. Voces de esperanza. Una expresión de fe y confianza en la provisión de Dios. Reconocemos que todo lo que tenemos proviene de Él. Prepárate para dar de lo recibido de tu Señor. Amén. Y agradecíamos el tema: ¿qué beneficios yo tengo si yo soy fiel en mis diezmos y ofrendas? Recuerda que la palabra de nuestro Dios dice que la obediencia es mucho mejor que el sacrificio y que la fe sin obras es muerta. Si yo amo a Dios y yo creo en Dios, entonces tengo que aprender a desprenderme. Pero no va a ser en vano, porque en esta tarde vamos a hablar de 7 beneficios que si usted y yo somos fieles en los diezmos y en las ofrendas, lo vamos a recibir. Para ello vamos al libro de Malaquías y ahí vamos a encontrar el primer beneficio de la fidelidad de los diezmos y las ofrendas. Número 1, si tú eres fiel en el diezmo y en la ofrenda, dice la palabra del Señor en Malaquías capítulo 3, el verso 10, si tú llevas tu diezmo, tú llevas tu ofrenda fielmente al Señor, siempre estás dispuesto a darle al Señor. Número 1, dice que el Señor abrirá las ventanas de los cielos a tu favor. Número 1, si tú eres fiel en el diezmo y la ofrenda, vas a tener los cielos abiertos a tu favor. Este es un beneficio tan maravilloso. Tan maravilloso. ¿Qué significa tener los cielos abiertos a tu favor? Que cuando tú clames, cuando tú pidas el favor, la misericordia de Dios, siempre tus peticiones van a estar ahí para ser atendidas. El Salmo 103 dice que Dios nos coronará de favores y de misericordias siempre y cuando nosotros bendecimos a Jehová. Por eso el Salmo 3 dice: bendice alma mía Jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios, porque Él te corona de favores, de misericordia. Él rescata del hoyo tu vida. Él te sana de todas tus dolencias, hace que te rejuvenezcas como el águila. Son los beneficios. Si tú ofrendas a Dios, los cielos van a estar abiertos a tu favor. ¿Para qué? Para que seas coronado de favor, de misericordia, para que tú vivas sano, para que, más dice la palabra, para que tu vida, si en algún momento te encuentras entre la espada y la pared, los problemas, las tormentas, las tempestades azotan tu barca, azotan tu vida, la mano de Dios estará ahí para defenderte, para rescatarte del hoyo profundo y para levantarte y llevarte de gloria en gloria y de victoria en victoria. Por eso es muy importante obedecer a nuestro Dios y honrarle a Dios con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Número 2, el segundo beneficio: si yo soy fiel en mis diezmos y en mis ofrendas, dice la palabra del Señor que Él derramará su bendición sobre nosotros. Es decir, que las cataratas de bendición, los ríos de Dios estarán fluyendo en nuestro interior. Y no solamente hablamos de una bendición quizás material, sino cuando la Biblia habla de bendición, habla de 3 cosas importantes: de la bendición espiritual, de la bendición material y de la bendición interna, psicológica del alma. Tus sentimientos, tus emociones, no va a haber ansiedad, estrés, preocupaciones, sino siempre va a haber paz en tu alma, va a haber felicidad. Siempre en lo que emprendas, lo más maravilloso es que sobre el ser humano fluya esa bendición del Espíritu Santo. Qué maravilloso que en nuestra vida, en nuestro interior, corra esos ríos de agua viva, ese avivamiento del Espíritu Santo. Oiga, si tú eres fiel en tus diezmos y en tus ofrendas, entonces va a fluir sobre ti la presencia de Dios. Y cuando tenemos la presencia del Espíritu Santo, dice la palabra, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Vas a ser libre, vas a ser bendecido. Las cadenas se van a romper, las opresiones van a desaparecer, porque el Espíritu Santo va a descender sobre ti.
Es el segundo beneficio, que si somos obedientes en el diezmo y en la ofrenda, dice: derramaré mi bendición hasta que sobre y abunde. Una bendición que sobreabunda es una bendición que va a satisfacer nuestras expectativas, va a satisfacer nuestras necesidades, va a sobrar, e incluso para poder compartir con los demás. El Señor nos enseña en su palabra que nosotros debemos de ser generosos. La bendición de Dios va a alcanzar para que podamos compartir con nuestros semejantes. Hay gente que están en el desierto espiritual porque no tienen palabra que compartir, no tienen una alabanza que compartir, y esa bendición espiritual se ha limitado de tal manera que ellos están llenos de miedo, de vergüenza, tienen temor de anunciar el evangelio, de abrir su boca y predicar. ¿Por qué? Porque nos falta la bendición del Espíritu Santo. La bendición del Espíritu Santo derribará todo temor, todo miedo, toda vergüenza, y que nosotros podamos recibir bendición del cielo y poder compartir a todos aquellos que quieran aprender de la palabra de Dios. El tercer beneficio, si somos fieles en nuestra mayordomía, es que dice: siempre habrá alimento en nuestra casa. Dice el Salmo 91 que no habrá plaga que toque nuestra morada, que no habrá mortandad que en medio del día destruya. Habrá alimento en nuestra morada, en nuestra casa. Eso dice Malaquías capítulo 3, el verso 10. Gloria al Señor. Hoy por hoy, mis amigos y hermanos, estamos pasando mucha necesidad. Nuestra nación está sufriendo una crisis económica, y no solamente aquí en nuestra nación, sino a nivel del mundo. En África hay niños que son alimentados con galletas de barro, porque no tienen que comer. Al barro, a un poco de tierra, lo mojan con agua y con aceite y lo ponen en un sartén a freír, y eso comen los niños por la tarde. La palabra de Dios dice que no escaseará el alimento en nuestra casa, pero para ello tenemos que aprender a bendecir a Dios con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Queremos que la gracia de Dios se deposite en nuestras vidas, en nuestras generaciones. Necesitamos obedecer. Encontramos en Génesis capítulo 15 la historia de Abraham. Abraham empezó a presentar sus diezmos del todo y presentó su ofrenda al Señor, y el Señor empezó a bendecir su vida. Y Abraham dice que fue un hombre riquísimo en oro, en plata, en ganado, y también riquísimo en fe. Nosotros queremos ser espirituales, imitemos a Abraham para ser riquísimos en fe, riquísimos en bendición material y riquísimos también en bendición interna, psicológica, ser felices. Pero Abraham, cuando él presentó sus diezmos del todo, el Señor le dijo algo en Génesis capítulo 15, el verso 13. Después de bendecirlo, Dios le advierte algo y le dice: tu descendencia llegará a un tiempo que me van a desobedecer y morarán en tierra extranjera y serán esclavos. Pero por cuanto, Abraham, tú eres obediente, le dice Dios en Génesis capítulo 15, el verso 13, dice: yo de esa nación extranjera los sacaré, y los sacaré con gran riqueza, con riqueza en abundancia. Y esta palabra se cumple años más tarde, 400 años más tarde, después que la descendencia de Abraham, el pueblo de Israel, estaban siendo esclavos en Egipto, que no tenían quizás ellos mismos producir su pan, no vivían, eran esclavos, estaban en la miseria por su desobediencia. El Señor cumplió su palabra y la promesa de un hombre fiel en sus diezmos y ofrendas, que era Abraham. Y por la ofrenda generacional que hizo Abraham, años más tarde, en Éxodo capítulo 12, dice que cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud, eran esclavos, por supuesto, no tenían nada, no eran dueños de nada.
Pero cuando empezaron a salir, a lo mejor llevaban simplemente su ropa puesto, sus sandalias puesto. Pero cuando empezaron a salir de la esclavitud, Dios tocó el corazón de los egipcios y egipcias de tal manera que le regalaban ganado, le regalaban bueyes, le regalaban ovejas. Las egipcias se sacaban sus aretes y le regalaban. Las egipcias se sacaban sus collares y le regalaban. Les regalaban mantos bordados en oro y le decían: ¿a dónde se irán? A un desierto a sufrir, a perecer. Y les daban de tal manera que ese pueblo, dice, salió con gran riqueza, y en el desierto no les faltó el pan, no se envejecieron sus vestidos. La palabra de Dios se cumple cuando usted y yo somos fieles en nuestro diezmo y ofrenda. Mira qué maravillosa palabra cumplida en la descendencia de Abraham. Abraham presentó sus diezmos del todo, dice la palabra, y su generación fue bendecida. Muchas veces también nosotros presentamos el diezmo y la ofrenda y que la bendición sea para mí. Abraham no solamente pensó en él, sino pensó en su descendencia, a pesar que tenía un solo hijo. A pesar que al inicio incluso que todavía no podía ver la promesa de Dios, porque la esposa de Abraham, Sara, era estéril, pero a pesar de eso, él ya estaba presentando por la fe una ofrenda generacional, porque Abraham decía: que mi descendencia no pase hambre. Si Dios me va a dar una descendencia como la arena del mar y como las estrellas de la tierra, que mi descendencia nunca sufra de hambre. Y lo vemos hoy en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel vive bendecido por la obediencia de un hombre llamado Abraham. Alabado sea Dios. Tu familia debe ser bendecida si tú obedeces a Dios y eres fiel en tus diezmos y en tus ofrendas. Levanta hoy una ofrenda generacional y di: Señor, muchas veces te he presentado una ofrenda que me bendigas a mí, pero hoy te voy a elevar una ofrenda para que mi descendencia, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, mi descendencia entera no tenga necesidad. Más bien en sus casas siempre haya alimento. Alabado sea Dios. La tercera o la cuarta bendición de la fidelidad en la obediencia de nuestros diezmos y ofrendas, la cuarta bendición es que si tú obedeces a Dios, dice que será bendito el fruto de tu tierra. Eso dice, gloria al Señor, en Malaquías capítulo 3, el verso 11. Gloria al Señor. Que será bendito el fruto de tu tierra, porque Dios, dice, reprenderá al devorador. Amén. Muchas veces hay gente envidiosa, hay gente perversa, hay gente mala. Dice: voy a destruir este negocio que se vaya a la quiebra. Oiga, la gente está desesperada por las crisis económicas, secuestros, asaltos, extorsiones. En la capital de nuestra nación, los negocios muchas veces cierran temprano. ¿Por qué? Porque hay extorsión, hay asalto y hay temor. Pero recuerda lo que dice la palabra de Dios, que Él va a alejar al devorador. Él va a alejar al sicario, al secuestrador de tu vida, de tu casa, de tu negocio, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. Una persona que teme a Jehová va a obedecer a su palabra y va a ser fiel en su mayordomía. Entonces tendrá ángeles alrededor de su casa, de su negocio, que lo defiendan, porque Dios es un Dios fiel que nunca deja abandonado a sus hijos, que nunca le da la espalda a sus hijos, más bien siempre le corresponde y le da la mano para que sigan caminando en victoria. Por eso en estos tiempos necesitamos la inseguridad ciudadana y tanto que estamos viendo la maldad que aumenta. No necesitamos quizás que el gobierno intervenga, necesitamos que intervenga la mano de Dios. El gobierno hace lo que puede hacer, más policías, militares, ronda, pero aún así no puede enfrentar la delincuencia. De la única manera que podemos frenar la delincuencia, la extorsión,
solución, amigo y hermano, escúchame bien, es que Cristo intervenga en nuestras ciudades, es que Cristo intervenga en la juventud, es que el Espíritu de Dios intervenga en nuestras ciudades, tocando el corazón de esos sicarios, de esos delincuentes, y que se conviertan de sus malos caminos. Pero para ello hay que obedecer y hay que servir a nuestro Dios Todopoderoso. El siguiente beneficio, quinto beneficio de la obediencia, de la fidelidad de las ofrendas y de los diezmos, es que Dios va a alejar la esterilidad de tus campos. Que todo lo que tu mano toque sea multiplicado si tú obedeces a Dios. Hay gente que dice, pastor, yo invertí, hice esto y no me salió el negocio. ¿Por qué? Porque muchas veces no estamos obedeciendo a Dios, y la palabra de Dios dice que no podemos engañar a Dios. Dios no puede ser burlado, y como no puede ser burlado, no podemos robar a Dios en nuestros diezmos, en nuestras ofrendas. Tenemos que ser obediente en el diezmo y la ofrenda. Entonces tus campos, todas tus decisiones van a ser multiplicadas. No va a haber la escasez, la esterilidad, la deuda no se va a adueñar de tu vida. Pero empieza honrando a Dios. La sexta bendición de la obediencia en la fidelidad de los diezmos y la ofrenda es que al lugar que tú vayas, vas a ser de bendición. Dice la palabra de Dios que a todas las naciones que tú vayas te dirán bienaventurado, te dirán príncipe de Dios, princesa de Dios, hijo de Dios. ¿Por qué? Porque tú causarás influencia, no por tu conocimiento, no por tu manera de vestir, no por la riqueza que tengas, sino por la presencia de Dios que camine contigo. Y si la presencia de Dios camina contigo, vas a ser de influencia y vas a ser de bendición en todo lugar que vayas. Y en la séptima bendición dice la palabra del Señor que si nosotros somos fieles en nuestros diezmos y ofrendas, seremos personas deseables, territorio deseable. La gente hoy en día no quiere ir en la iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces como cristianos no estamos obedeciendo. No quieren saber del evangelio porque muchas veces nosotros los evangélicos no estamos dando buen testimonio de obediencia a Dios y a su palabra. Y lamentablemente es fuerte decir esto, pero muchas veces en la mayordomía hay gente que todavía no acepta a Dios, es decir, incrédula, pero que son más obedientes y se desprenden más rápido que una persona cristiana. Si nosotros queremos que el evangelio crezca, avance, tenemos que aprender a sembrar en la obra de Dios. Seremos territorio deseable en el nombre de nuestro Dios. Esta corta reflexión te he dejado, amigo y hermano, con cada uno de ustedes. Permítame orar que Dios nos ayude a ser obedientes y fieles en nuestros diezmos y ofrendas. No para agradar al hombre, no para enriquecer al hombre, sino simplemente para obedecer a nuestro Dios. Porque si yo obedezco a Dios y honro a Dios, dice su palabra que Él honra a los que le honran. Él ama a los que le aman. Que Dios me los bendiga, la obra de Dios siga expandiéndose, pero depende de usted y de mí que seamos obedientes a su palabra. Amado Dios, en esta tarde bendigo a todos mis amigos y hermanos que están escuchando ahí al otro lado, Señor, en la emisora Nueva Visión, el evangelista del aire, predicando a través de la alabanza, las enseñanzas, el mensaje predicado. Señor, ayúdanos a desprendernos, así como lo hizo Abraham, Señor, de tal manera que el pueblo de Israel hasta hoy es un
pueblo, una nación bendecida en cada aspecto, bendecida en la salud, bendecida, Señor Dios mío, en su agricultura, bendecido en su ganadería, bendecido en la ciencia, en educación. Señor, así queremos ser una tierra, una nación bendecida también. Queremos, Señor Dios mío, que nuestra descendencia sea bendecido, Señor, intelectualmente, en la educación, en la economía, en la finanza. Señor Dios mío, seamos bendecidos en la salud. Aleja la plaga, aleja el devorador de nuestras vidas, pero ayúdanos a ser obedientes. Padre Santo, bendigo a mis hermanos que hoy en esta jornada de ofrenda radial se están desprendiendo, Señor, y quieren decir: yo voy a obedecer a Dios por sobre todas las cosas. Señor Dios mío, que su bendición sobreabunde, abre las ventanas de los cielos y derrama medicina, derrama provisión, derrama, Señor Dios mío, revelación, derrama, Señor, conocimiento, inteligencia. Aquellos jóvenes que están estudiando y se desprende, Señor, fluye tus bendiciones, Señor, sobre ellos, porque tu palabra dice que derramarás bendición hasta que sobre y abunde. Señor Dios mío, aquellos que están estudiando, derrama conocimiento e inteligencia. Aquellos empresarios que están emprendiendo un trabajo, un negocio, derrama bendición, derrama, Señor, aquellos comerciantes, derrama, Señor, ahí facturación, ventas, Padre, en el nombre de Jesús. Aquellos agricultores ahí en el campo, derrama la lluvia temprana y tardía, bendice sus cultivos al 100%. Dios del cielo, tú eres fiel, que hoy por la fe, Señor, creo que tu mano se mueve a favor de los que son obedientes y fieles en su diezmo y ofrenda. Lo bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bajo la autoridad de tu palabra, porque esta palabra no es mía, esta palabra es tuya, y ahí en tu palabra hemos encontrado estos 7 beneficios de la obediencia y la fidelidad en el diezmo y la ofrenda. En el nombre de Jesús. Amén y amén.